En el capítulo anterior hablábamos de si es posible entender o no una performance y cómo era posible emocionar a un espectador. Durante mucho tiempo, la obra y su creador fueron el centro del debate. Es desde finales del siglo XVIII y no antes cuando se empieza a considerar al artista como alguien con autonomía propia. Surgen aquí la noción de genio y de artista como demiurgo, que al igual que Dios, crearía el mundo con su obra, al igual que Dios lo hace con su verdad. Y lo cierto es que tenemos aún bastante de esta mierda en la cabeza hoy día. Pero eso, que a principios del siglo XX la empieza a decir, ¿pero qué me estáis contando? Y sí, sabemos también por el anterior vídeo que las obras pueden ser entendidas, pero sabemos que principalmente son acontecimientos porque los espectáculos no pueden significar hasta que se ponen en relación con un público. La obra en sí no existe hasta que se hace en escena. Por ello, la naturaleza de una obra es puramente performativa, porque de su performatividad depende que ésta exista. En este vídeo vamos a profundizar en aquellas cosas que generan que un espectáculo sea un acontecimiento y ver si realmente el artista es Dios y qué tiene que ver esto con que el arte no sea real. Dentro intro. Estamos de acuerdo en que si un evento escénico solo existe cuando está en relación, quiere decir que es el feedback autopoyético el que genera el evento escénico. Pero claro, si esto es así, ¿qué narices es un ensayo? Quiero decir, si tú ensayas una obra ¿no estás creando nada? Sí, se crean cosas, pero no el evento escénico. Y de hecho, de todo lo ensayado, solo vale lo que al final se traduce en evento escénico, lo que al final se queda en escena. Los ensayos sirven para provocar que el feedback autopoyético sea lo más parecido a lo que el director quiere que sea. Pero, desgraciadamente, el director no puede, a diferencia de los actores, técnicos o tramoyistas, intervenir directamente en el bucle de retroalimentación autopoyético. De hecho, lo principal que diferencia una performance art del teatro es que en la performance se renuncia voluntariamente a intentar controlar o predecir el desarrollo del espectáculo. No crean una obra de manera divina como se pensaba en el siglo XIX, sino que producen una situación, un acontecimiento específico. Lo único que realmente puede hacer el artista una vez que ha empezado la performance es acabarla. Nada más. Nada más. En el segundo vídeo de la serie vimos que las consecuencias del giro performativo fueron precisamente que el foco de la creación pasó al feedback autopoyético. La intención del giro performativo era claramente revolucionaria. Hasta entonces y desde el siglo XIX, todo el mundo pensaba en los artistas como gente que decidía y que tiene una voluntad creadora infinita, y que esa voluntad creadora es la que crearía en último lugar una obra de teatro. Una obra de teatro que habría de ser interesante. Pero la gente del feedback autopoyético decía: también se puede generar un espectáculo empleando solamente un buen feedback autopoyético. ¿Qué pasa? ¿Me pones un kilito de buen feedback autopoyético así potentorro? Sí, mire, recién sacado del pelo público de Abramovich. ¡Qué rico va a estar esto! Con esto me reauratizo seguro, ¿eh? Muchas gracias. Pero esto tiene una trampa, amiguis. Independientemente de lo que crees, el espectador lo va a percibir como un fenómeno emergente, ni como algo cerrado, ni como algo completamente abierto. Quiero decir, en este sentido nosotros, los espectadores, ponemos la atención donde nos da la real gana. ¿Por qué no te callas? La gracia de una obra de teatro al uso es que tenemos principios de selección. Con al uso me refiero normalmente al teatro narrativo, con una trama. Y este principio de selección es precisamente esta trama. Elegimos centrarnos en los detalles que nos ayudarían a seguir la trama, por lo general. En la performance y en muchísimos otros eventos escénicos esto no existe, así que hay que organizar la atención del espectador de otra manera. Por eso, desde el giro performativo, la gente ha estado obsesionada con tres cosas. 1. Que te fijes en la presencia del actor. 2. Que los objetos tengan una especie de aura y que por ello no puedas perderles de vista, como decíamos del aura en este vídeo. Y 3. Que el espacio tenga atmósferas potentes. En estos tres casos, como veis, el criterio no es la trama, sino la intensidad. O sea, que las cosas tengan una presencia apabullante. Y que sea por eso, y no por una historia, el motivo por el que no puedes dejar de mirar. Pero este criterio no sería el único posible. Aparte del criterio de intensidad, existiría también un criterio de divergencia.
o de sorpresa. Que todo esté súper calmado. Y de repente te pongas música deathcore con estrobos. O que desde el patio de butacas salga un actor que no te esperabas. En fin, sorpresas. Y este criterio, por ejemplo, es fundamental en aquellos espectáculos que se fundamentan en el ritmo. También existiría un criterio de vistosidad. Pues eso, que sea guay de ver, estéticamente atractivo, impactante. Por ejemplo, por lo general, los musicales suelen cumplir esto maravillosamente. Y por supuesto, el hecho en sí de que estés en un evento escénico ya es algo fuera de lo común. O sea, el hecho de percibir un espectáculo como un espectáculo ya es un reclamador de la atención. Parece estúpido que diga esto, pero no. Es que se puede jugar con el hecho de que un espectador perciba un evento escénico como tal o no. Y de hecho ya hemos dado ejemplos a lo largo de esta serie en los que un espectáculo tenía como característica el hacer que los espectadores no tuviesen del todo claro si estaban o no en un espectáculo. Bueno, los procesos por los que pasa un espectador particular, como decíamos en el anterior vídeo, en la parte de las asociaciones, son inexplicables. Pero no todo es relativo, ¿vale? Si no, el arte no se podría ni estudiar, ni mejorar, pero desde luego no es algo tan fijo como lo que nos vendían en el siglo XVIII. Y aún nos venden a veces y aún nos creemos. Me refiero a eso de que el artista es un dios que baja del mundo de las ideas un significado en forma de obra artística y que nosotros, si tuviésemos la suficiente inteligencia como para entender el significado profundo de esa idea, todos llegaríamos a la misma conclusión. Pues no, hijos, no. Esto es imposible. Porque como sabemos, por la existencia del feedback, parte del significado depende del espectador y no del artista. Pero es que además, esto que os cuento también iría en contra no solamente de la idea de la ilustración, sino del posmodernismo. Concretamente, de la noción posmoderna de que el significado es simplemente algo fluido y que nuestra identidad depende de cosas abstractas y no es voluntaria. Pero ya hemos visto que si algo nos caracteriza como espectadores, es que somos conscientes. Así que ni somos Dios, como se diría en la ilustración, ni somos marionetas de un fluido de significados que integran toda la sociedad, como sería el posmodernismo. La conclusión, chavales, es que somos humanos, ni ilustrados ni posmodernos. ¡Humanos! Y estas dicotomías, estos pares de opuestos, se destrozan. Las cosas pueden ser ellas mismas y su contrario. En la historia del arte, la oposición fundamental siempre ha sido entre arte y realidad. El arte no es real y por lo tanto lo real tampoco puede ser arte. Antes, el arte estaba pensado para ser usado en contextos políticos, religiosos, etc. Es decir, cosas reales, cotidianas. Desde la ilustración, como decíamos, el arte empieza a ser considerado como algo autónomo. Hasta el siglo XIX, quien encargaba la obra de arte ponía el precio. Ahora el arte tiene precio en sí mismo, por lo bueno o malo que es, independientemente de si bla 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 bla. Aún arrastramos estas dicotomías. Y nos generan contradicciones. Por ejemplo, la gente no compra música normalmente porque es arte, y el arte no puede ser real. Sin embargo, te la pones para follar, para estudiar y para hacer mil cosas que sí que son reales. Y de hecho te influye en esas cosas reales que haces. Probablemente es por esto por lo que no le damos valor al arte normalmente. Porque no lo vemos útil. Porque no lo vemos como algo material, algo que forme parte de la realidad. Por eso, por un lado, no se valora y por otro lado se idealiza el arte. Como ya dejaba caer en este vídeo del mito del talento. Piénsalo. ¿Cómo vas a querer comprar algo que sientes en el fondo que no existe? Schiller definía la escena así. El teatro, más que cualquier otra institución pública, es una escuela de sabiduría práctica, una guía para la vida social, una llave infalible para llegar a los rincones más secretos del alma humana. Pero es que no solamente se opone la realidad al arte, se opone lo político al arte, lo moral al arte, diciendo que el arte no influye en ninguna de estas cosas. Pero ahora, en este momento de la historia en el que estoy haciendo este vídeo, se está viendo lo contrario. Que el arte influye en todo, especialmente en lo que se refiere a políticas identitarias. Y de hecho, por ejemplo, en España es súper claro que hay una guerra cultural por apropiarse de ciertos tipos de lenguajes. ¿Habéis visto este vídeo de Vox inspirándose en Star Wars? A mí la verdad es que estas dicotomías me parecen realmente absurdas, que de hecho no se corresponden en nuestro día a día ni con nuestra forma de hacer arte ni con nuestra forma de apreciarlo. Yo me quedo con las artes escénicas y el teatro. En las artes escénicas y en el teatro, esta ambigüedad convive. Y se puede entender que ambas cosas, que arte y realidad, moral y arte, arte y política, son compatibles. Son compatibles que sean a la vez lo mismo y a la vez cosas diferentes. El arte puede tener impacto social y no tenerlo al mismo tiempo.
Y esa es la naturaleza del arte, que es a la vez real y fantasía. Esto, para mí, se hace totalmente cierto cuando actúas, especialmente si intervienen espectadores. En formas teatrales como el teatro foro, como sabéis, un espectador cambia su rol con un actor y el espectador se pone a improvisar en una escena. Y mientras el actor le ve improvisar al espectador. Entonces, en esta situación, ¿quién es realmente actor y quién no? Mientras el actor está esperando, ¿es personaje o es solo persona? ¿Y el espectador? ¿Es él o es un personaje de sí mismo o...? Ya os digo, es que estas preguntas en el fondo más profundo, no tienen sentido. No provienen más que de la necesidad de ponernos en cajitas. Cajitas en las que nos han dicho que tenemos que meter la realidad desde la ilustración. Joder, va a parecer que soy un hater de la ilustración aquí, pero joder, es que es lo que hay. O sea, es la historia, no me lo invento yo, ¿vale? Porque antes esto a la gente le daba más igual, lo asumían y punto. Este vídeo que hice sobre cómo crear personajes en realidad es una reducción. Y aunque me atreví a diferenciar la parte real y la ficticia del actor, lo hice por una cuestión meramente pedagógica, no porque fuera realmente así. Y de hecho, dije... Es que tío, es que es súper jodido, de verdad, es que es súper complicado no meterse en movidas filosóficas hablando de esto, Nos estamos enfrentando con esta cuestión todos los días, que nos plantea hasta si nosotros mismos existimos y no nos estamos dando ni cuenta. En fin, fin de la nota filosófica. Y sabéis que el teatro foro concretamente juega además con esta dualidad para transformar a las personas. Augusto Boal le llamaba metaxis al fenómeno por el cual un espacio teatral es real y ficticio a la vez. En el teatro foro representas normalmente una situación que ha ocurrido de verdad. Y la persona afectada misma, normalmente, es la que propone soluciones a esta situación. Y precisamente esta ambigüedad es la que le transforma. Esta liminaridad, esto de estar entre dos espacios, entre dos realidades. Esta inestabilidad es el punto que puede llevarnos a la transformación. El concepto liminaridad no es del teatro, sino del estudio de los rituales. Se lo inventa Víctor Turner, que estudia los rituales de iniciación en diferentes culturas. Se da cuenta además que todos estos rituales tienen un patrón. Primero, se aísla al sujeto. Luego se le pone en una situación entre medias, una situación liminar. Y al final le reincorporan a la sociedad. Pero ¿hasta qué punto estas cosas se dan en un espectáculo? ¿Podemos decir que un espectáculo es ritual? Bueno, principalmente los rituales, cuando los realizas, tu estatus social o tu identidad reconocida cambia. Y además, todo lo que ocurra durante un ritual tiene consecuencias irreversibles. Realmente, en ese sentido, salir del armario se parece más a un ritual que a una obra de teatro convencional. O te mueres o te haces adulto, por ejemplo. Esto en teatro no pasa, en principio. Y de haberlas, las consecuencias son normalmente mucho menos traumáticas que los rituales iniciáticos de ciertas culturas. En estos rituales, cuando la persona está pasando la prueba, por ejemplo, la prueba de niño adulto, mientras realiza esta prueba, es decir, en la etapa liminar de entre medias, esta persona es niña y adulta al mismo tiempo. Y este al mismo tiempo, este umbral, sí que existe en el teatro. La liminaridad como parte del teatro y de cualquier performance y realización escénica es que es algo que es definitorio de la realización escénica y es algo que no tiene ningún otro arte. Y de hecho se hace más grande su presencia cuanto más riesgo hay. ¿Os acordáis de la performance de Lips of Thomas? Marina en esta performance estaba desangrando. ¿Eso era parte de la performance o era real? ¡Da igual! Hubo gente que la sacó de la cruz y gente que se quedó sentada. Pero fue precisamente la ambigüedad la que causó emociones intensas en los espectadores. Que, como decíamos en el anterior vídeo, las emociones son lo mejor que podemos hacer para que los espectadores actúen. La liminaridad, es decir, la ambigüedad, conlleva emoción que puede ser acción siempre. Y se puede jugar con la percepción de uno mismo. Por ejemplo, recuerdo ir a ver un tipo de obra que se llama Site Specific. Es un tipo de obra que se hace para un espacio concreto. O sea, tú eliges el espacio y sobre el espacio creas una obra. Bien, pero es que también era roleplay. O sea que los espectadores teníamos un rol concreto. Y todos los espectadores se supone que éramos parte de una mafia. Y al final del espectáculo teníamos una misión. Teníamos que enviarles un correo para ver si habíamos recabado ciertos datos. Entonces, claro, yo creí que la obra seguiría, que habría como una segunda parte, ¿no? Cuando les enviásemos el email y tal. Pero me llevé una desilusión enorme cuando me di cuenta de que no teníamos ninguna cuenta de correo a quien enviarle eso. Y claro, realmente no existía tal mafia. Era solo teatro. Por supuesto, yo sabía que no existía tal mafia, ¿no? Pero yo estaba súper implicado en la ficción. Tanto que sin duda, de haber habido una cuenta de correo, yo hubiese enviado ese correo. Este espectáculo ya no está en movimiento, pero no fue hace mucho. Así que os dejo en la descripción información sobre él por si queréis cotillear. Esta fue una de las experiencias más intensas que he tenido nunca en teatro. Y fue precisamente
por no tener claro cuál era mi papel y por no saber quién era yo mismo. En este vídeo hemos hablado de las ideas contradictorias de la ilustración y de hoy, respecto del arte, de los criterios no narrativos para organizar un espectáculo y qué relación tienen los espectáculos con los rituales. En el siguiente vídeo, el último ya de esta serie, hablaremos de qué es el arte. Sí, tal cual. Si no os han volado la cabeza ya los vídeos de la serie hasta ahora, en el último capítulo de esta serie no vais a salir vivos. Os lo aseguro. Y nos vemos en el próximo ensayo. ¡Hoy bueno, hombre, ¿me pones un buen feedback autopoyético ahí, potentorro? ¿Me lo pones? ¡Ay, qué rico! Con esto me reauratizo seguro, ¿eh? Hasta luego, compadre. Con esto me reauratizo seguro, ¿eh? Muchas gracias, Illo. ¡Ay,